Hay un lugar común en la presentación de personajes en entrevistas. Ese lugar común es: este personaje no necesita presentación. El caso concreto de mi invitado de hoy se cumple totalmente. Pues se trata de Iris Valera, ministra de Asuntos Penitenciarios, persona muy conocida en el país como dirigente político, una persona de gran coraje. Sus enemigos, que son bastantes, un poco menos que los amigos, le reconocen coraje, decisión para actuar. Está al cargo de una gestión sumamente polémica, difícil, en cualquier parte del mundo. Desde luego, para mí es un honor que estés conversando conmigo en la mañana, en el día de hoy. Bienvenida. Gracias, doctor. El honor es mío que me haya invitado a su programa. Bueno, Buenos días. Mira, como decía en la presentación, te critican mucho, porque eres un personaje polémico, pero hay un reconocimiento general de que eres una persona con coraje, con decisión, abocada al trabajo. Rápidamente, ¿cuál es el saldo de esta gestión? Bueno, el saldo... ¿Qué significa personalmente para ti estar al frente de ese cargo tan importante? Sí. Bueno, primero, yo creo que el país puede ser testigo y presencial de lo que ha significado el cambio estructural en el sistema penitenciario del país. Aquí se ha creado un nuevo sistema penitenciario, no porque se haya creado un ministerio. Hay un régimen penitenciario que no lo había, un nuevo régimen que nosotros hemos adecuado, donde hemos diseñado una política que se está cumpliendo. Ya hoy, para el 2015, nosotros alcanzamos el 90% de régimen penitenciario en el país. Y eso es claramente demostrable, ¿no? Yo no estoy hablando de cárceles que pueda nombrar y que no tienen ubicación geográfica. Puedo nombrarle 79 espacios que hemos intervenido desde el 26 de julio de 2011 que se creó este ministerio y me llamó el presidente Chávez para ponerme al frente, hasta el día de hoy. Han sido 4 años y 7 meses, más o menos, que yo llevo al frente de esta tarea, donde se creó el ministerio, se organizó el mismo, se hizo el estudio sobre el terreno, el estudio de campo, se diseñaron los programas, se ha involucrado a los privados de libertad, a la familia de los privados de libertad, y yo puedo darle una lista, y se la he presentado al país, de 70 cárceles que están ubicadas con coordenadas geográficas, donde cualquiera puede ir y observar en vivo y directo si es verdad lo que yo estoy diciendo o no. Creo que he cumplido con la misión que se me encomendó, en primer lugar el presidente Chávez y el presidente Nicolás Maduro, que ha venido a profundizar, porque es muy exigente nuestro presidente, en el ejercicio de la política, pidiendo resultados oportunos. Eso que tú señalas, Iris, y yo estoy seguro que está diciendo la verdad. Sin embargo, es rebatido en la calle por adversarios, ¿no? En el sentido de que las cárceles siguen siendo un foco de perturbación, que se suceden permanentemente actos de violencia, que de los centros penitenciarios dirigen a la delincuencia en la calle y otras cosas por el estilo. Sí, es una realidad que se ha venido superando, doctor. Se ha venido superando. Y para los que dicen eso en la calle, lo dirán con razones. Lo que pasa es que las personas tienden a generalizar por lo que acontece en su entorno íntimo o en su entorno espacial, geoespacial. Por ejemplo, no van a tener el mismo concepto de lo que pasa en el sistema penitenciario. Las personas que viven y son víctimas de la delincuencia en Aragua, que los que viven en Táchira, los que viven en Mérida. ¿Por qué? Porque en Táchira y en Mérida, por ejemplo, todo el sistema penitenciario tiene 100% régimen. Y cuando digo todo el sistema penitenciario es porque en esos dos estados me compete también la responsabilidad de adolescentes en conflicto con la ley penal, que era algo muy parecido, incluso más complejo
que la propia situación que encontramos nosotros en las cárceles, en todas las cárceles del país. Sin embargo, en el Táchira, por ejemplo, yo tengo el complejo del Centro Penitenciario de Occidente, tiene totalmente régimen, el anexo femenino, el CPO 1 y el CPO 2. Y están las entidades de atención al adolescente en conflicto con la ley penal, que hay una en la 19 de abril de San Cristóbal, que es de varones, que eso era una institución muy caracterizada por mucha violencia y violencia macabra. Y una entidad de hembra, de adolescentes, también en conflicto con la ley penal hembra, que está ubicada en Pueblo Nuevo. En Mérida pasa lo mismo con el Centro Penitenciario de la Región Andina, con todo ese complejo, con su anexo femenino. Todos los anexos femeninos del país tienen 100% régimen. Todos los adolescentes que le corresponden al Ministerio Penitenciario tienen 100% régimen. Y en las cárceles de varones, de hombres, de adultos, nosotros ya hemos alcanzado una cifra muy importante. Por ejemplo, yo tengo 7 que clasifico en transición, que son aquellas donde nosotros ya hemos pasado por algunas etapas de requisa, ¿no? Y cuando se declaran que están totalmente incorporadas al régimen, es cuando la población de ese centro está uniformada. ¿Qué hacemos nosotros para uniformar a un privado de libertad? Garantizamos que dentro del recinto no existan armas, haya condiciones para poder implementar las normas de régimen, que implica que el privado de libertad se levanta a las 4 de la mañana, tiene actividades programadas durante todo el día y a las 8 o 9 de la noche hay un toque de silencio. Se hace ejercicio físico bajo la modalidad de orden cerrado, se hacen requisas constantes, se tiene solamente lo permitido, el Estado procura la dotación completa del privado de libertad y eso nos ha dado a nosotros mucho control. Además del control de las visitas centros penitenciarios intervenidos. Sí, son 70. Hay denuncia de que en esos centros penitenciarios se violan los derechos humanos. Bueno, hay una disciplina extremadamente rígida, que se abusa de los detenidos, que se les maltrata, que la alimentación es muy deficiente. Bueno, todo eso se puede rebatir y además se puede comprobar. No digo que no exista de repente abuso de un funcionario con los privados de libertad, pero si ese caso se llega a detectar, porque lo primero que nosotros estimulamos es la denuncia. Incluso yo implementé en los penales que tenemos bajo régimen un buzón confidencial. Cualquier persona puede venir y colocar allí la irregularidad que observe y que quiera que llegue a conocimiento nuestro. ¿Funciona? Sí funciona. El teléfono mío y el Twitter, siempre que me reúno con los familiares de los privados de libertad, lo suministro. Y lo hago en asamblea, de manera de que no pueda fácilmente decirse fulano de tal el que está diciendo pasando la información. Si todo el mundo maneja un número para poder por allí canalizar una denuncia, que lo haga. Y además, cada vez que se descubre exceso que rayen en violación de derechos humanos por parte de algún funcionario hacia los privados de libertad, nosotros somos los primeros en llamar al Ministerio Público e iniciar a instancia nuestra un procedimiento contra ese funcionario. Tú mencionaste la palabra armas. Ese es un motivo de especulación en la calle, ¿no? Frecuentemente. La gente se pregunta, cuando aparecen en centros penitenciarios gente armada, haciendo alarde de esas armas, incluso como ocurrió recientemente en Margarita, ¿cómo entran esas armas? ¿Quién las mete? Por la corrupción. La corrupción de los vigilantes. De los funcionarios civiles y militares. Y de la guardia también. Por supuesto. Mire, el servicio penitenciario no maneja armas de fuego. Tiene unas escopetas con perdigones de polietileno, que es lo que sirve en primera instancia para poder controlar alguna situación de orden interno, siempre conservando algo que se le enseña a los funcionarios, que es el uso diferenciado y progresivo de la fuerza. La premisa, por supuesto, es un privado de libertad y el Estado está obligado a garantizarle los derechos humanos a ese privado de libertad. Nosotros no miramos la condición del por qué esa persona se encuentra allí privada de libertad. Para nosotros es un privado de libertad. Por ende, yo siempre le digo a los funcionarios, los privados de libertad para nosotros son intocables. A menos que
la persona se torne violenta, quiera agredir al funcionario y bueno, se le va aplicando la fuerza de manera de poder dominar la situación. Pero para eso hay estudios, para eso la gente se prepara, para eso nuestros funcionarios egresan de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, para eso constantemente a través de la escuela del funcionario penitenciario. Nosotros tenemos una escuela de formación de nuestros funcionarios que funciona en Guri y ahí constantemente le damos cursos y diplomados de mejoramiento profesional a todos los funcionarios del servicio penitenciario. Y siempre estimulamos la denuncia, siempre le decimos, mire, el que cometa un exceso con un privado de libertad se lo va a comer la desgracia, porque las penas para castigar el delito por violación de derechos humanos son muy severas, además no prescriben. Y ustedes tienen que estar en conocimiento de eso y actuar en consecuencia. Y bueno, constantemente hemos visto que si por allí, por ejemplo, había un traslado y unos privados de libertad empezaron con los pies y destrozaron los vidrios de la unidad. ¿Qué compete ahí? Después salieron diciendo no, que los funcionarios violaron los derechos humanos del traslado que iba. El traslado, en el autobús de traslado hubo prácticamente una situación de violencia, se quisieron amotinar, rompieron con los pies los vidrios de la unidad y ahí tiene que actuar quién, los funcionarios que van resguardando el traslado para que eso no llegue a mayores. Y eso se hace, o sea, no llegó a mayores, pero hubo esa situación. Entonces, por supuesto que cada vez que se domina alguna persona que está violenta, alguien sale lesionado. Miren, esas situaciones de tensiones desatadas y de crisis en los centros penitenciarios, tú muchas veces te has presentado, has asumido la situación en un gesto verdaderamente insólito que no han practicado anteriores ministros del ramo, ¿no? ¿Cómo asumes tú esa situación? Estás corriendo un riesgo grande de tu vida incluso. ¿Por qué desafías el peligro de esa manera? Porque entendemos que toda persona que está privada de libertad no es una persona que esté, que sea demente, ¿no? Son personas cuerdas que antes de caer en prisión estaban incluso interactuando con nosotros como cualquier ciudadano. Uno puede estar hoy con un grupo de personas y ese grupo de personas mañana alguien puede meterse en un problema. Entonces, en principio esas personas no son de alta peligrosidad, como se suele llamar. Que haya dentro de las cárceles en el país ha pasado una situación que usted bien conoce, doctor. Nosotros heredamos un sistema penitenciario muy deplorable, donde realmente se violaban los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Y yo creo que por primera vez en muchos años y en nuestra historia, de verdad, un Estado asume una política penitenciaria para atender a esas personas que allí se encuentran. Y nosotros lo primero que hicimos fue un estudio de campo, nos metimos con todos nuestros trabajadores a hacer el levantamiento de la data de cada una de las personas que se encuentran en los recintos penitenciarios del país. Tenemos una data que yo creo que, bueno, sin antecedentes y sin parangón, creo que la data más completa de privados de libertad que hay en el país la tiene el servicio penitenciario. Y somos muy cuidadosos también con los nuevos ingresos. O sea, exigimos que en realidad, desde nuestro punto de vista, quien llegue a una cárcel nacional sean las personas que deben estar allí. No que llegue cualquier persona que nosotros manejamos, porque somos abogados, manejamos la ley penal. Y no necesitamos ser jueces para saber que si una persona que es primaria, que se cometió un delito simple, que no amerita, sino de acuerdo a lo que dice la Constitución, su derecho a ser juzgado en libertad, artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, normas del debido proceso, artículo 49. Si nosotros observamos que todas las condiciones se cumplen para que esa persona deba ser juzgada en libertad, lo primero que tiene que hacer el servicio penitenciario como Estado, rector en materia penitenciaria, es garantizarle los derechos humanos a esa persona. Y parte de los derechos humanos es su derecho al debido proceso. Luego nosotros, y esa es una de las exigencias, por eso es que dice, no, que la ministra es arbitraria, que no recibe, porque entonces ella quiere mandar más que los jueces
o que no le recibe los privados de libertad a las policías. No, esto no es río en Conuco, como dice una viceministra que yo tengo. Nosotros hemos ordenado y nos ha costado el sistema penitenciario, hemos puesto un régimen, y para que eso se mantenga hay que tener estrictos controles. Yo no puedo recibir a una persona, por ejemplo, que no esté bien identificada, que no se sepa que es fulano de tal, que está señalado por tal o cual delito. Entonces, y además si lo recibo, si cumple con todas las condiciones, pero es una persona que lo que hizo fue un delito de hurto, que bien podría, porque no tiene ni antecedentes, no tiene una conducta predelictual. O sea, hay muchas condiciones que amerita que esa persona sea juzgada en libertad. Bueno, nosotros procuramos que eso sea así. Ahora, si se trata de un personaje que ha cometido delitos esos que todo el mundo quiere que se paguen con cadena perpetuas, no las hay aquí, pero con los 30 años, que es la pena máxima, entonces nosotros tomamos las previsiones para que esa persona sea recibida en el servicio penitenciario, ubicada en las cárceles con las condiciones de seguridad donde deben estar, y ahí en adelante atender su proceso judicial desde el punto de vista de lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Que es el servicio penitenciario. Exacto. Pero usted preguntaba sobre lo de las armas y sobre la situación de violencia cuando uno se introduce en las cárceles. Nosotros solamente del servicio penitenciario, doctor, yo tengo a más de 1000 funcionarios, 800 votados, ¿no? Que han sido destituidos del ministerio, que ellos han solicitado su renuncia, porque de repente han cometido se han metido en un problema dentro del servicio penitenciario, que puede ser algo normal en la calle, pero yo digo, lo que es normal en la calle no es normal dentro de un recinto penitenciario. Entonces si yo tengo una norma, no pueden estar los funcionarios de custodia con teléfono dentro del recinto penitenciario, y uno observa a un funcionario con un teléfono dentro del recinto penitenciario, o un funcionario administrativo, bueno, esa persona debe salir del servicio penitenciario, porque lo que nosotros presumimos es que está siendo vulnerable a introducir teléfonos para dárselo a alguien, y después de ahí se genera una mafia penitenciaria. Yo lamentablemente conseguí en Yaretré a un médico egresado de la UCB, y tenía 5 años de estar trabajando en el servicio penitenciario, o sea, 8, antes de que se creara el ministerio. Y a mí me tocó que sacarlo el año pasado. Le exigí la renuncia. Era el que traficaba los teléfonos con los privados de libertad y era el médico del establecimiento. El médico. Y así por el estilo. Vamos a hacer una pausa, Iris. Y al regreso quiero que hablemos un poco. Si tú consideras que es compatible ese régimen penitenciario que existe, que tú llevas adelante, con el contexto de violencia, de auge del delito, de desmadre, pues, del delito, como está planteado hoy en día en Venezuela. Al regresar hablamos sobre el tema.